estás tan absorta en tu pequeño negocio desde casa que descuidas las tareas del hogar. Y es entonces cuando los comentarios sarcásticos de mi suegra vuelven a surgir. Soy Susan, una diseñadora web de 32 años, y vivo con mi esposo, John, y su madre en la casa familiar que fue la residencia de la infancia de John. Antes de casarnos, trabajaba en una empresa, pero después de la boda, decidí independizarme y trabajar desde casa como diseñadora web. La mayoría de mis clientes vienen por referencias de mi antiguo jefe, quien valora mi trabajo y sigue enviándome proyectos. Este arreglo funciona bien para ambos. Yo ahorro tiempo en el traslado y puedo manejar mejor las responsabilidades del hogar ahora que estoy casada. Tanto mi antiguo trabajo como yo estamos contentos con este acuerdo. Sin embargo, mi suegra tiene una perspectiva diferente. Ella es bastante tradicional y a menudo insiste en que una esposa debería dejar su carrera para convertirse en ama de casa a tiempo completo una vez casada. Pero los tiempos han cambiado. La mayoría de las familias ahora tienen a ambos cónyuges contribuyendo al ingreso. John trata de calmar las cosas con ella, pero ella siempre responde, tú eres el que está ganando el dinero. Ella debería encargarse bien de la casa. Su escepticismo es palpable. Tu esposa no está ganando mucho con ese negocio casero, ¿verdad? Parece que mi suegra no comprende la naturaleza de mi trabajo y a menudo se refiere a él de manera despectiva como un simple negocio desde casa. Yo creo que manejo bastante bien las responsabilidades del hogar junto con mi trabajo, pero su descontento proviene del hecho de que mi estilo de trabajo no se ajusta a su visión de una esposa tradicional. Para ella, probablemente soy la intrusa que le ha quitado a su querido hijo. Desde que empezó nuestro matrimonio, ella ha lanzado comentarios sarcásticos hacia mí, desaprobando casi todo lo que hago. John me ha dicho que, desde que su padre falleció hace 5 años, su madre ha dependido más de él para obtener apoyo. Aunque muestra signos de molestia, también hay un toque de felicidad en ser necesario para ella. Nuestra casa, ubicada en una zona residencial tranquila, fue comprada por el padre de John hace unos 30 años. Después de que su padre falleció, el resto de la hipoteca se pagó con el seguro de vida, y ahora la casa pertenece a mi suegra. Es del tamaño perfecto para los 3 y hasta incluye una habitación designada para mi trabajo, lo cual es una bendición. Mi suegra ha vivido aquí durante 3 décadas y parece tener un círculo amplio de amigas en el vecindario que a menudo vienen de visita. Cada vez que visitan, me encuentro teniendo que pausar mi trabajo para servirles té y bocadillos. Cuando las mujeres de la generación de mi suegra se reúnen, inevitablemente la conversación gira en torno a sus quejas sobre sus nueras. Mi nuera corre de vuelta a casa de sus padres al primer signo de problemas. Solo está aquí la mitad del año. Se queja una. Mi nuera gasta dinero como agua. Mi hijo está sufriendo. Incluso tuvimos cobradores de deudas tocando la puerta. Era horrible escuchar sus lamentos desde mi espacio de trabajo. No puedo evitar reírme de la absurda competencia que parece haber entre ellas por ver quién tiene la nuera más problemática. Y nunca ofrecen una palabra amable sobre nosotras. Entonces, una de sus amigas exclama, esta nuera es increíble. Equilibra el trabajo y las tareas del hogar sin esfuerzo, pero mi suegra no está complacida. No está haciendo nada especial. Es solo un pequeño negocio desde casa, responde, levantando la voz intencionalmente para que yo escuche. Me pregunto cuánto cree que gano. ¿En serio? Mi nuera gasta todo lo que gana en su trabajo de medio tiempo en ella misma, añade una amiga, lo que provoca que otra intervenga. El dinero que gana mi esposa es suyo, y lo que gana mi marido es para la familia. Este comentario desata carcajadas entre todas. Las cosas no eran así en nuestra época, empieza mi suegra, lanzando una de sus historias desgastadas. Me pongo los audífonos rápidamente, ahogando su voz. He escuchado estos relatos más veces de las que puedo contar, y ya estoy harta de ellos. A menudo menosprecian a las esposas modernas, y no puedo soportarlo más. Dejo de escuchar la charla y me concentro en mi trabajo. Una noche, John menciona casualmente durante la cena, he estado pensando en comprar un auto nuevo. ¿Está bien? Mi suegra estalla. ¿Por qué necesitas el permiso de tu esposa para comprar un auto? John trata de calmarla rápidamente, respondiendo, bueno, es para todos. No puedo decidir solo, ¿verdad? Es cierto que comprar un auto es una decisión importante que no se debe tomar solo, pero el descontento de mi suegra persiste, y sigue discutiendo con él. Tú eres el único con licencia de conducir. Compra el auto que quieras. Mi pobre esposo, que normalmente cede a los deseos de su madre, me mira con ojos suplicantes. Tú decides, le ofrezco, dándole una salida. Está bien. Deja de estar buscando la opinión de tu esposa constantemente. Solo toma una decisión. John siempre busca mi opinión o la de su madre para todo, aunque aprecio que no sea egoísta. Me frustra lo indeciso que puede ser. Su padre, mi difunto suegro,
Era el tipo de hombre que tomaba decisiones unilateralmente, y mi suegra a menudo expresaba su descontento por ello, habiendo presenciado esas dinámicas mientras crecía. Jon siente que está mal ser demasiado autoritario. En contraste, mi suegra, que tuvo un esposo dominante, cree que así debe actuar un marido. Como resultado, su insatisfacción con la constante necesidad de validación de Jon se dirige hacia mí. Susan siempre está regañando a Jon. Por eso es así. Me culpa. Me quedé desconcertada, sin saber cómo responder. Sí, Susan siempre se está quejando. Por eso no puedo tomar decisiones por mi cuenta, agregó Jon, poniéndose de su lado. Me quedé callada, dándome cuenta de que defenderme era inútil. Nunca ha tomado mi partido frente a su madre en nuestros casi 2 años de matrimonio. Cuando ella no está, se disculpa, asegurándome, lo siento, eres la persona más importante para mí, pero esas palabras ahora suenan vacías. Mi confianza en él está menguando. Al principio, parecía considerado, pero su falta de firmeza para defenderme me ha dejado cuestionando nuestra relación. Me encuentro preguntándome si puedo seguir viviendo con Jon. Hay una diferencia entre ser amable y ser indeciso. Ojalá se afirmara más con su madre. Aproximadamente un mes después, el nuevo auto de Jon finalmente llegó. El olor a auto nuevo es lo mejor. Vamos todos a dar un paseo en mi próximo día libre, exclamó. Su emoción era contagiosa. Incluso mi suegra parecía complacida. Es un buen auto. Debió haber sido caro, ¿verdad? Pero está bien, ya que sale de tu salario, ¿no? Jon no respondió a su pregunta. En su lugar, se dedicó felizmente a ajustar varias características del auto. Observé el vehículo elegante y caro, mientras mi mente iba a 1000 por hora. Todo tiene un límite, aunque le había dicho que podía tomar sus propias decisiones. Ver lo contento que estaba al llegar a casa hizo que se me hundiera el corazón. Lo confronté directamente. ¿Cuánto costó ese auto? $60,000, respondió con tranquilidad. Mi mandíbula cayó incrédula, y al notar mi reacción, añadió con curiosidad, pero tú dijiste. 2. Yo podía comprar cualquier auto que quisiera, ¿o no? Mi suegra defendió rápidamente a Jon. Así es, tú dejaste la decisión en sus manos, así que ahora no te quejes. Es cierto que había confiado la decisión a él, pero esperaba que considerara nuestra situación financiera. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? Me dirigí a mi esposo, ignorando el comentario de ella. Bueno, lo estoy pagando con un préstamo, tartamudeó. Mi suegra intervino, levantando la voz. Susan, no te quejes, tú no lo estás pagando. No podía saber si su enojo provenía de que la había ignorado o de mis palabras a Jon, pero me fulminó con la mirada, su expresión feroz. Eres una nuera insoportable, siempre quejándote de algo mientras vives del sueldo de Jon, dijo con una dureza inusual. Yo también tengo un trabajo, repliqué, pero mi suegra no había terminado. ¿De qué hablas? No ganas mucho con tu trabajo de medio tiempo. Jon gana $5,000 al mes. Su tono goteaba con descendencia, como si se burlara de mí. Estuve a punto de señalar que ese también era mi salario, pero cuando busqué a Jon, ya había desaparecido en su habitación. He sido paciente hasta ahora, pero ya no lo soporto más. Quiero que una nuera como tú se vaya lo antes posible. Las palabras de mi suegra me hirieron profundamente. Había sido paciente, pero hablar de mi salario ya parecía inútil, y estaba abrumada por la frustración por su comentario y el silencio de Jon. ¿No fue él quien provocó esta discusión con su indecisión? Está bien, entonces me iré, dije, dirigiéndome a mi oficina en casa para recoger mi laptop y otras cosas esenciales. Volveré por el resto de mis cosas después, le dije a mi suegra, quien seguía mirándome con una intensidad feroz. Jon permaneció oculto en su habitación, evitando la confrontación. La próxima vez que vengas, asegúrate de haber firmado los papeles del divorcio, gritó furiosa mi suegra detrás de mí. ¿Me escuchaste, mujer inútil? Me quedé sorprendida por sus duras palabras. Era la primera vez que la veía hablar de esa manera. Ignorándola, salí de la casa de mis suegros con paso firme. Estaba enojada porque dije que me iría como ella quería. ¿O fue mi confrontación con Jon sobre el dinero lo que la desató? De cualquier manera, una cosa era clara, quería escapar de esa casa lo antes posible. Después de salir de la casa de mis suegros, volví a la casa de mis padres por el momento. ¿Qué pasó de repente?, me preguntó mi madre, sorprendida. No lo sé realmente, respondí, sintiéndome abrumada, pero puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Mi papá parecía entender la situación solo con ver mi expresión. No escuché nada de mi esposo después de eso. El hombre que alguna vez me había querido antes de casarnos ahora parecía un recuerdo lejano.
Fue una tontería no darme cuenta de que tenía un esposo que solo escuchaba a su madre. Hablar con mis padres sobre los eventos en casa de mis suegros me ayudó a sentirme más tranquila. No tienes hijos. Es mejor divorciarse cuanto antes, me aconsejó mi mamá, y estuve completamente de acuerdo. Tenía un trabajo, así que sabía que no estaría en dificultades. Ese fin de semana, mi papá me ayudó a empacar mis cosas de la casa de mi esposo. Él no estaba por ningún lado, y mi suegra se quedó escondida en su habitación. Parada fuera de la puerta de mi esposo, llamé, gracias por todo. ¿Puedes firmar los papeles del divorcio? Deslicé los documentos por debajo de la puerta. Ya firmé. ¿Esto está bien? Fue su fría respuesta desde detrás de la puerta, junto con los papeles que me devolvió. Sentí una oleada de tristeza al ver cómo había terminado nuestro matrimonio de esa manera. Sin decir una palabra a mi suegra, me fui de la casa en la que había vivido casi 2 años, pero tenía pocos recuerdos agradables para atesorar. Fui directamente al ayuntamiento a entregar los papeles del divorcio. Quería que todo se resolviera rápidamente, y la idea de que todo se arreglara con solo un documento me daba consuelo. Después del divorcio, seguí trabajando desde la casa de mis padres, aunque consideré alquilar un lugar para vivir sola. Mi madre insistió, quédate aquí un tiempo, es mucho más seguro que vivir sola. Mi padre respaldó sus palabras, añadiendo, John y su mamá son extraños, podrían venir a tu casa. Dudaba que eso sucediera, pero sentí una sensación de seguridad estando en casa con mis padres. Afortunadamente, mi trabajo me permitía trabajar desde cualquier lugar, así que decidí quedarme con ellos un tiempo. Pasaron 2 meses, y casi me había olvidado de mi exesposo y exsuegra cuando un número desconocido comenzó a llamarme. ¿Quién podría ser? Pensé, asumiendo que era un número equivocado, así que no contesté. Las llamadas continuaron, y a regañadientes, finalmente contesté. ¿Por qué no contestaste antes? La voz de mi exesposo sonaba nerviosa. Bueno, es un número desconocido, y además, ya no estamos relacionados, así que voy a colgar, dije, preparándome para terminar la llamada, pero él rápidamente interrumpió. Espera, no puedo conectar mi smartphone. ¿Por qué? Su tono era desesperado. No lo sé, deberías revisar con tu compañía telefónica, respondí, y de repente me vino un pensamiento. ¿Por casualidad no estás depositando dinero en tu cuenta bancaria? Cuando estábamos casados, yo había estado poniendo mi salario en la cuenta para cubrir los servicios públicos. Su salario también se depositaba allí, pero era tan pequeño que apenas hacía una diferencia. Él vendía productos de salud, pero como era un sistema basado en comisiones, su salario base era bajo, mientras que algunas personas ganaban buen dinero. Él no era uno de ellos. La mayoría de los meses, solo ganaba unos cuantos cientos de dólares. Durante los últimos 3 meses, la cuenta solo reflejaba su salario. La discusión sobre el auto y mi decisión de irme ocurrieron a mediados de mes, lo que significaba que los pagos por el nuevo auto probablemente ya estaban comenzando. Al otro lado de la línea, John se quedó en silencio. He estado manejando todo esto con mi propio salario. A partir de ahora, tendrás que arreglártelas solo, le dije. Quería decirle, vete al diablo, pero me mordí la lengua y colgué el teléfono. Probablemente nunca le dijo a su madre lo poco que ganaba. Es probable que ella no tuviera idea de que, desde nuestro matrimonio, habíamos dependido principalmente de mi ingreso. John debió haber tenido demasiada vergüenza para admitir que ganaba menos que su esposa. Recordé haber oído que servicios como la electricidad y el agua son difíciles de desconectar. El primer servicio en ser cortado suele ser el teléfono celular. Unos días después, en una tranquila mañana de fin de semana, el timbre sonó bruscamente, rompiendo la calma. Cuando mi papá abrió la puerta, pude escuchar que discutía con alguien afuera. Ya no tenemos nada que ver contigo, así que vete. Su habitual calma había sido reemplazada por enojo, lo que alertó de inmediato a mi mamá y a mí de que algo grave estaba ocurriendo. Nos dirigimos rápidamente hacia la entrada. Solo quiero ver a Susan, exigió una voz. Mi corazón se aceleró al reconocer la voz de mi suegra, tal como temía mi papá. Ella había llegado hasta nuestra casa. En cuanto me vio, su rostro se deformó de furia. ¿Por qué dejaste de depositar dinero en la cuenta? Nos cortaron la luz y el agua. Mis padres y yo intercambiamos miradas confundidas. ¿De qué hablaba? ¿Qué les habían cortado los servicios? En ese momento, apareció mi ex esposo, intentando calmar la situación. Mamá, basta, esto no tiene nada que ver con Susan. Pero mi suegra lo apartó y continuó con su diatriba. John gana $5,000. ¿Por qué nos cortarían la luz y el agua? Estás equivocada. Yo soy quien ganaba $5,000,
interrumpí finalmente, sintiendo un gran alivio al decir lo que no había podido antes. La expresión de mi suegra cambió de enojo a sorpresa, y se volvió hacia John buscando confirmación. Así es, no era mi sueldo, todo era de Susan, admitió él, con los hombros caídos en señal de derrota. ¿Cómo es posible que ganes tanto con un trabajo de medio tiempo? Me miró como si fuera una astuta zorra que la había engañado. Ya te lo había dicho antes, no es un trabajo de medio tiempo, es un trabajo de verdad, respondí, observando cómo el color se desvanecía de su rostro. ¿Cuánto gana John?, preguntó, su voz temblando. Unos $500 netos, respondió él, apenas en un susurro. Un silencio incómodo llenó el ambiente antes de que mi suegra hiciera una sorprendente súplica. Susan, ¿no podrías regresar? Todo eso de vete era solo una broma, dijo, bajándose como si intentara ganarse mi favor. ¿De qué estás hablando? Estoy divorciada. Ya no tengo nada que ver con ustedes dos, afirmé con firmeza, pero ella seguía suplicándome de manera desesperadamente familiar. Puedes volver a casarte con John. Si empezamos los trámites ahora, todo estará bien. Antes de que pudiera responder, mi papá intervino, su voz firme e implacable. Ya terminamos con ustedes. Si no se van ahora mismo, llamaremos a la policía. Al oír el tono autoritario de mi papá, mi ex esposo y suegra se apresuraron a retirarse,